Gestionar riesgos masivos no permite errores. Hoy en el Blueprint, Héctor Guillermo Martínez nos cuenta cómo pasó de custodiar presidentes a liderar la ciberseguridad en 50 naciones y todo desde Puerto Rico. Analizamos su estrategia para globalizar una visión desde la isla venciendo el escepticismo internacional y cómo tomó control de su trayectoria personal. Soy Alberto Bacobagué y te invito a que te suscribas a nuestro canal oficial y comparte nuestro contenido. Como CPA, abogado e inversionista, he analizado más de 5,000 planes de negocio, diseñado estrategias y dirigido al desarrollo económico de Puerto Rico. Mi experiencia me ha demostrado que la principal necesidad no es financiera, sino de dirección. Por eso he creado este espacio, para compartir las valiosas lecciones de aquellos que ya han forjado el camino. Soy Alberto Bacobagué y este es el Blueprint. Bueno, Héctor, yo te conozco en tu versión desde el 2014, que regresaste de tu gira por el mundo. Cuéntame un poquito de tu juventud en los años de escuela superior. Sé que estuviste en el Colegio San Ignacio, el rival del Colegio San José que yo estudié, pero que decidiste irte a estudiar a una escuela militar. A mí siempre me ha estado curioso esas decisiones. En algunos casos son obligados, pero escuché que en el caso tuyo, tú querías irte. ¿Me puedes hablar un poquito de esa etapa de tu vida? No, con mucho gusto, Alberto, y gracias. Gracias por invitarme en el día de hoy y como dicen en México, platicar. Pues sí, no, efectivamente, yo nací aquí en San Juan. Yo empecé en St. John's. Que de hecho, mi hijo acaba de entrar en St. John's. Como vivo en condado, es bien conveniente. Pero migré a San Ignacio y tuve una gran experiencia en San Ignacio, clase del 2000. Muchísimos amigos, muy buenas memorias durante mi tiempo en San Ignacio. Y los últimos 2 años de high school, ¿verdad? De lo que es escuela superior, me fui a un boarding school en Indiana. Y todo eso nace de una premisa que yo fui a un campamento en un verano, 3 veranos seguidos en Culver Academy en Indiana, y tenían un programa de aviación. Y a mí siempre me había gustado el prospecto o la idea de volar aviones. Me gustaban los aviones, me gustaba, te llega de punto A a punto B, pero todo lo que pasa detrás de la maquinaria, siempre me gustaba, me llama la atención. Y tomé clases, me gustó, y regresé a Puerto Rico. Tú conoces a mis papás muy bien y tuve unas conversaciones calurosas en ese momento, porque ellos no querían que yo me vaya de Puerto Rico, pero sí compartí mi caso y me permitieron, ¿verdad? Poder transicionar lo que sería grado 11 y 12 a Culver Military Academy, porque era una escuela militar, ¿verdad? Era un JROTC program. Y fue bonito, fue mucha disciplina. Mis papás siempre decían, oye, típicamente son los papás que mandan a los hijos a escuela militar, pero aquí fue al revés, no el modelo, ¿no? Y yo te digo que fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia para mí estar solo on my own. La primera vez que estaba on my own en winter school, ¿verdad? De agosto a junio, 2 años, hice muchas amistades. Continué la parte de aviación, saqué mi licencia. Desafortunadamente después en college no lo seguí, algo que quisiera regresar a hacer. Pero yo te diría, Alberto, que esa experiencia estando en Culver fue mi primera oportunidad de como explorar lo que estaba fuera del 100 por 35 y ver que hay mucho más allá, ¿verdad? Mucho más allá. Mis papás me decían, mira, la oportunidad para ir a las universidades en Puerto Rico, en Estados Unidos, no va a ser tan favorable si estás en una escuela en Estados Unidos versus Puerto Rico por el tema de minority, etcétera, etcétera. Tampoco era el mejor estudiante, así que decía, mira, even keel, vamos para lo mismo. Y la verdad que no me arrepiento. Fue gran experiencia, grandes amistades. Tengo, yo te diría, la base
de mi conocimiento y lo que he podido hacer hoy día en mi vida profesional viene mucho de esas enseñanzas que tuve en Culver Academy. ¿Recuerdas algún evento que te marcara, que tú dijeras, me sentí mal como puertorriqueño, solo aquí, en una academia militar americana, o simplemente te sentiste uno más del grupo? No, yo creo que una gran pregunta. Para mí fue una experiencia de explorar mi curiosidad y entender, ¿verdad?, cómo se batía el cobre y como que tener un poquito el salir del panorama de que aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico muchas veces nos conocemos todos, nos conocemos las familias. Allá, ¿verdad?, era un mercado nuevo y yo dije, mira, voy a hacer lo mejor que puedo hacer al respecto y me ayudó. Obviamente tuve mis desafíos, mis retos, mis dificultades, pero lo que me tracé a hacer en esos 2 años, los completé. O sea, todo el tema de llegar a ser teniente, a liderar lo que era artillería. Yo estaba en la parte de artillería. Había una oportunidad de continuar el tema militar que yo dije, ¿sabes qué? Me gustaba la disciplina de la escuela militar porque seguía obviamente todos los lineamientos y los procesos y era un proceso muy ordenado desde la mañana que te despertabas con Reveille hasta que te acostabas con CQ, con los close quarters. O sea, era muy, digamos, parametrizado y eso me gustaba esa disciplina. Yo te diría que no lo cambiaría, Alberto. La verdad que fue una gran experiencia y nuevamente las bases que me ayudó a construir me ha ayudado muchísimo y me continúa ayudando en mi carrera profesional y personal. O sea, que tú dirías que fue una decisión de crecimiento, que tú consideras que eres un ser de crecimiento, no fue una decisión de rebeldía. Exactamente. O sea, no fue un tema de que ¿sabes qué? Quiero hacer esto más. Era más de un punto de vista, quiero experimentar, quiero explorar la curiosidad, quiero ver qué hay más allá, ¿verdad?, del 100 por 35. Claro, he tenido, gracias a mis papás, ¿no?, el privilegio de haber viajado de chiquito. Como bien saben, mis papás están muy envueltos con la música clásica, con la ópera. Plácido Domingo, que es mi padrino, ha sido, o sea, alguien con quien hemos visto en todas las partes del mundo gracias a esa relación entrañable que hay entre las familias. O sea, que yo tenía ya ese trasfondo de conocer diferentes partes, pero ya en un modo viajero, un modo turístico, digamos, que era más a corto plazo. Esto me permitió decir, ok, me voy a radicar, me mudo con mi ropa, ¿sabes?, con todas mis motetes, como decimos, y me quedo aquí en Indiana, ¿verdad? Que, como decía mi papá, second cornfield to the left, ¿verdad? Porque tú ibas por ahí y era algo bien particular. Entonces, en ese sentido, yo estaba in the middle of nowhere, Lake Maxentucky. Había mexicanos y creo que habían 2 o 3 puertorriqueños también que nos hicimos muy amigos. O sea, la comunidad hispana como que se unía y eso era algo bonito. Pero la realidad es que fue un tema de enseñanza y de give it a shot. No era tanto de rebeldía. Mi mamá lloró mucho, no quería que yo me vaya, ¿verdad?, de Puerto Rico. Pero I wouldn't change it. O sea, no cambiaría ese modelo de lo que pude conocer, lo que pude hacer. Me encantó la disciplina, todo lo que conocí nuevamente y las personas. Y eso me ha ayudado mucho, te digo, me ha ayudado mucho en mi carrera. Qué bien. Pues me imagino que pusiste a llorar a tu mamá de nuevo porque te fuiste a Singapur, más lejos todavía. Cuéntame de esa aventura. Muchos hablamos de Singapur. Yo tuve la oportunidad de visitar Singapur en mi primera ronda en el gobierno, gracias a Tito Colorado, que insistió que fuera a ver el fenómeno de Singapur. Pero tú puedes hablar con más propiedad sobre Singapur porque viviste allí. ¿Qué te motivó a ir a ese mundo y qué aprendiste cuando lo contrastas con Puerto Rico? Yo creo que es una gran pregunta y hay un abanico de respuestas, ¿verdad?, para el tema de Singapur. Porque, como te comentaba, ¿no?, la parte de aviación siempre ha sido algo que me ha gustado. Me gusta mucho el tema histórico de las aerolíneas y siempre o sea, nuevamente había conocido y viajado con mis papás y toda la cosa, pero nunca había viajado a Singapore Airlines.
Yo terminé mi undergrad degree en Nueva York, regreso a Puerto Rico a trabajar con mi familia. Yo regreso a Nueva York para una maestría y no fue hasta el 2006, en ese proceso de la maestría, que me salió una oportunidad en la maestría de hacer un independent study, que era como una tesis de maestría sobre Chinese consumer behavior. Y era interesante porque tenía un profesor que era Hirokazu Takada, que Takada era como que el profesor, y el associate era el profesor Chatalas, y me dice, mira, ¿por qué no aprovechas que la universidad tiene un campus en Singapur? Te vas 3 semanas para que hagas research and you give it a shot. Entonces, eso habrá sido como en el spring del 2007, me voy a Singapur. Me recuerdo que volé Nueva York, San Francisco, Corea, Corea, Singapur. A propósito, para conocer Singapore Airlines, porque tenía ese interés de la aerolínea y todo lo que había leído, ¿verdad? Que una aerolínea que went beyond de lo que uno conoce en las aerolíneas americanas o latinoamericanas. Y la verdad que fue todo lo que esperaba y más. Y llegué a Singapur y como bien dices, Alberto, conocí un lugar sumamente interesante, sumamente progresivo, que tú llegas, tú sales de Changi Airport y estás a los 25 minutos, ¿verdad? En una carretera donde hay árboles y llega a esta ciudad súper moderna, que después, más adelante, me di cuenta que el fundador del moderno Singapur, Lee Kuan Yew, el primer ministro, hizo eso a propósito, porque él se dio cuenta de que Singapur era una isla pequeña, muy similar a Puerto Rico, con muchas, ¿verdad? Muchas similaridades, y no tenía ningún tipo de natural resource, no había, o sea, era una isla. Y tenían que conseguir agua de Malasia. Entonces ellos dijeron, la única forma para crecer como país, como territorio, en ese momento ya estaban independientes de Malasia, era traer inversión extranjera. Y él dijo, como esto es básicamente un swamp en el medio de Southeast Asia, ¿cómo lo hago? Y construyeron este aeropuerto sumamente moderno y en la carretera que va a la ciudad, que no había nada hacia los lados, ponen estos árboles para que cuando vayas en tu taxi no veas nada. Y llega, entonces todo fue, y esto sale en el libro de Lee Kuan Yew que se llama From Third World to First, The Singapore Story, que es muy, muy recomendable porque es como required reading para quien quiera ver cómo construyeron algo de nada. Porque la verdad que eso es un fenómeno. Y vivir ahí es otra cosa que fue lo que dije, oye, maybe I can do this. ¿Y cómo fue? Yo estoy allá en Singapur haciendo mi tesis y un día, o sea, estoy tomando las clases, la cosa, todo súper bien, o sea, todo funciona súper. Esto es pre-Uber y allá tenían, por mensaje de texto, pedías el taxi y ya tenían eso, ¿verdad? Pues digo, sí, ya tenían eso, pero era vía SMS y te llegaba el taxi, o sea que era todo bien progresivo. Yo llegaba a la escuela, toda la cosa, y un día me voy a almorzar, en un break, en el Fullerton Hotel, que está cerca de Marina Bay Sands, cerca de la área, vamos a llamarle el downtown. Y el Fullerton Hotel es un hotel bien bonito, que allá hay muchos, como el Raffles, que es muy famoso y toda la cosa, pero el Fullerton era el post office británico, bien lindo, y lo habían abierto hace unos años. Y voy a la barra del hotel a comerme un sándwich y una Coca-Cola. Y yo digo, y como que me cayó el 20, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y en lo más lejos geográficamente que yo puedo estar de Puerto Rico, literalmente. O sea, si tú pones una línea, es lo más lejos, está en el otro lado del mundo. Literalmente, como decimos, ¿no? Medio de aquí es la medianoche de allá. Medianoche y yo digo, I could make this happen. Yo digo, I could make this happen. Yo pudiera estar aquí en Singapur and give it a shot. Y, oye, gracias a Dios, if it doesn't work out, yo tengo el safety net de que puedo regresar a trabajar en la empresa familiar, pero ¿por qué no lo tratamos? Yo estaba haciendo mi tesis, todavía no había buscado trabajo. Y ese fue como que el spark, ¿verdad?, de emprender y buscar trabajo. Me quedaban 6 meses de la maestría y en ese viaje me recuerdo que yo empecé a tocar puertas. Curiosamente, las fechas no me ayudaron. ¿Por qué? Porque esto fue durante el 2007-2008 que empezó el Global Financial Crisis. Yo me recuerdo ahora, ¿verdad?, con un poco más más amistosa el recuerdo, en ese momento no, iba a las entrevisté en Boeing, entrevisté en you name it, entrevisté en todos lados. Y me decían las personas de recursos humanos de Boeing, me recuerdo, me decían, mira, si estás buscando trabajo, tremendo que vas a tener tu maestría, súper, pero si estás buscando trabajo en Singapur,
te recomiendo que regreses a Nueva York, donde estaba viviendo, y busques trabajo allá. Porque aquí no nos ha llegado la ola del Global Financial Crisis y aquí no va a haber trabajo para nadie. Así que no offense, pero no hay trabajo para ti ni va a haber trabajo para ti. Yo digo, wow, eso es, como decir, confidence inspiring, ¿verdad? Pero yo dije, ¿sabes qué? Eso lo voy a tomar como reto. Y yo hice ese año como 7 viajes a Singapur. El tema de los viajes me gusta, ¿no? O sea, que Sí, también me gustaba poder conocer la aerolínea. Me iba por Cathay Pacific, por Qantas, por Singapore Airlines, Japan Airlines. Pero fui con mi mamá un par de veces. Usaba millas, ¿verdad? Le pedía a familiares, mira, préstame millas para ir para allá, o sea, hacerlo y buscar. Y iba a entrevistar. Pero entrevistar tú sabes, como tipo mochilero. O sea, tocando puertas, buscando todo terreno, buscando la forma para conseguir un trabajo. Y fue difícil, Alberto, fue bien difícil porque nadie quería... o sea, es una cosa que yo digo que esto es un tema global, ¿verdad? Cuando uno está buscando trabajo y no tienes mucho bagaje, es difícil. Es difícil que alguien tome, o sea, que tome esa confianza en ti. Y llegó un momento en la cual, a través de un amigo de mi mamá, me dieron una entrevista en el Esplanade, que era un tema cultural, por el tema cultural de música que tenemos acá, y me ofrecieron un trabajo sin paga. Me dijeron, mira, te vamos a conseguir este espacio en el YMCA, no hay aire acondicionado, pero si de verdad quieres, es una oportunidad. Y yo, bro, te la consigo. Yo digo, mire, yo estoy comprometido con los Singapur, to make it happen, me quedo en el YMCA y vamos a hacerlo, vamos para allá. Pero no tomé esa oportunidad porque como pasan las cosas en la vida, uno de los miembros de la Junta de Directores de Banco Popular de Puerto Rico, en ese momento Bill Tuber era el Vice Chairman de EMC Corporation, una compañía global de data storage, en la parte de seguridad de la información, que es algo que hago hoy día, y tecnología de la información. Y le pido una ayuda a mis papás para que le diga, mira, si hay vacantes en Singapur. Y el último día antes de regresar a Nueva York, del último viaje que tomé, me consiguen una entrevista con el jefe de recursos humanos de Southeast Asia, Paul Sexton. Y me recuerdo, me voy a preciosa la oficina, piso 35, Suntec Tower, mirando todo Singapur. Me recibe Paul y me dice, me trae un papel grandísimo, dice, todas estas vacantes no tienen la experiencia para ninguno de ellos. Y yo digo, wow, tú sabes, esto la verdad que se está poniendo más difícil. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a llamar en una semana cuando estés en Nueva York y hablamos, pero lamentablemente no tenemos nada para ti porque no tienes la experiencia, que es lo que necesitas. Sí. Y yo me fui, mira, como dice, tail under my legs, me monté en el avión, regresé allá a Nueva York y me ponen la llamada. Y me dice, mira, no tenemos oportunidad para ti, pero lo que sí tenemos es que te podemos dar un internado, ¿verdad? Una pasantía, un internship, donde esa pasantía va a ser por un año, vas a recibir algo de paga, minimum wage, pero es algo que puedes rotar cada 3 meses para conocer las diferentes de la compañía. Le dije, mira, I'll take it. I'll take it. Me dieron todos los beneficios. Los beneficios eran brutales porque, te digo, yo nunca pagué nada médico, dentista. Tú ibas con un ticket que te dan a la oficina y brutal. Me mudó a Singapur en el 2008 y llegué, tú sabes, faraway land, nuevamente como cuando fue Indiana Culver. Mi mamá me ayudó, me mudé, conseguí un apartamentito chiquito, 400 pies cuadrados, era una caja de zapatos, pero ahí en Marina Bay, 5 minutos a la oficina. Y hice lo que siempre hago, mira, conocer, escuchar. Siempre me gusta, ¿verdad? Ver qué le ha funcionado a otros. Como decían, uno tiene 2 orejas, una boca, así que usarlos proporcionalmente. Así que está escuchando mucho, ¿verdad? Escuchar y ver cómo se hacían las cosas, porque yo nunca había trabajado con asiáticos. Me di cuenta rápidamente que en Singapur son bastante progresivos, son bastante westernized, que ayudó mucho. Y comencé a trabajar. Favorable para mí, Alberto, que cuando yo estaba ahí, yo hice muy buenos contactos, tenía algo de conocimiento de la tecnología que vendían y me dijeron, mira, no te vamos a rotar, te queremos mantener en el primer módulo. Y me mandaron la primera semana, me dijeron, saca la visa de India, te vamos a mandar a New Delhi. La segunda semana me mandaron a Kuala Lumpur. La tercera me mandaron a Manila, que era muy parecido a Puerto Rico, por cierto. Después a Bangkok, después a Hanoi. Entonces me dieron un rol muy rápido de Asia-Sudeste y era súper interesante porque la verdad que iba a estas ciudades que una que otra no me la conocía de chiquito porque fui turísticamente, pero no en el formato de negocio. O sea, yo iba con mi maletín, ¿verdad? Con la corbata sin la chaqueta, mucho calor en Asia-Sudeste, todos edificios corporativos y tenías una oficina de gente y llegaba este muchacho de 25 años, tú sabes,
¿Cómo se hacen las cosas? Bueno, aquí vamos a repartir el bacalao, como decimos. Y tú sabes que me ayudó mucho, aunque yo no tenía tanta experiencia o bien poca experiencia, que podía hablar inglés relativamente bien, que podía usar la lógica para las diferentes cosas y le decía a los vendedores para que me pusieran en una posición de sales productivity, de ayudar a los vendedores a vender más. Y entonces como que de ahí naturalmente nació el tema de que empezaba yo a hacer un overlay para el equipo de ventas y ayudarlos a encontrar nuevas oportunidades de ventas en Yakarta y en diferentes lugares. Y eso fue, Alberto, mis primeros 2 años de los 6 que estuve por allá, donde aprendí muchísimo, viajé muchísimo, o sea, viajaba 90% del tiempo. Y te cuento algo bien interesante. Yo creo que, como yo siempre digo, uno aprende tanto en la oficina como fuera de la oficina. Yo, cuando viajaba a estos lugares, conocía diferentes lugares, me llevaban a diferentes sitios, etcétera. Tremenda compañía en la que trabajaba, EMC. Y cuando llegabas el viernes, muchas veces la comunidad expatriada en Singapur se veía en el Mortons de Singapur, que está en el Mandarin Oriental, parecido al que tenemos acá en Puerto Rico, pero tenía una barra bien bonita, separada del restaurante, donde te daban los steak sandwiches gratis, ibas de 5 a 7 y todo el mundo se reunía ahí. Oye. Y era súper interesante, Alberto, porque tú veías a todos estos expatriados que de alguna forma se mudaban allá a Singapur, ¿verdad? Con su familia o solteros, pero tenías mucho en común y se podías abrirte y hablar. Y ellos te decían, mira, estuve en Tokio esta semana, conocí este restaurante o este lugar. Entonces era como una forma para compartir notas de lugares interesantes de común, ¿verdad? Algo común e interesante. Ah, yo voy para Japón la semana que viene, voy a revisarlo. Y eso se convierte en algo súper natural. Yo te cuento que había muchas similaridades con Puerto Rico, porque cuando yo estuve allá, vine a conocer que Lee Kuan Yew, el primer ministro, de hecho, construyó mucho el diseño de Singapur basado en Puerto Rico, basado en mucho el modelo de don Teodoro Moscoso, que tú hablas mucho de él, de lo que se hizo aquí en los 50 y los 60. De hecho, cuando muere Lee Kuan Yew en el 2015, uno de el segundo primer ministro, una persona que se llama Goh Chok Tong, habla, ¿verdad?, de los elogios de Lee Kuan Yew. Y mira qué interesante esta anécdota que él hace. Él dice, yo cuando era un estudiante, ¿verdad?, yo quería aspirar a todo lo que hacía Lee Kuan Yew y me mandaron una delegación de gobierno a Puerto Rico en los 60. Una delegación a Puerto Rico para conocer el éxito de Puerto Rico ante el mundo, territorio, todos los elementos y cómo ese éxito se podía de alguna forma replicar en un lugar como Singapur. Y Goh Chok Tong hace la anécdota. Él dice, yo me traslado una semana a Puerto Rico para conocer, ir a Pritco, a Fomento, a diferentes lugares. Y dice, me parece interesante los accolades de Lee Kuan Yew desde ese momento tan temprano. Porque estoy caminando en Condado, dice, estoy caminando en Condado, en San Juan, y alguien de Puerto Rico me grita, ¡Chino! ¡Chino! Entonces él dice, Chino no, Singapore. Y dice el puertorriqueño, Lee Kuan Yew. Y súper interesante, ya se me paran los pelos de pensarlo. Dice, oye, qué interesante como una isla tan pequeña como Singapur pudo desarrollar todo ese tema innato sin tener nada, que yo creo que es un gran canvas para lo que para el proyecto de Puerto Rico, como yo digo, el Puerto Rico 2.0 de hoy en día y de todo lo que puede ser. Fíjate, has dicho en corto tiempo, este podcast es el blueprint. Tú has dicho, me has llevado a los años de cuando yo estaba creciendo en el mundo empresarial de Atorrey. La curiosidad es bien importante. La curiosidad que tú expresas de conocer líneas aéreas, de conocer gente, de ir a las 5 de la tarde a Morton y empezar a oír todas las historias. Eso es algo que es bien recomendable para toda la persona que esté creciendo. Buscar mentores. Es importante las relaciones. Cómo tú lograste ese empleo por relaciones. Las relaciones no son malas, son buenas. Y hay que usarlas. Y que era difícil porque, a tu punto, o sea, tú conoces a mi papá muy bien. Mi papá ha sido un empresario en Puerto Rico que vino con nada a Puerto Rico y construyó un tremendo legado en muchos ámbitos, en la parte cultural, la parte empresarial. Pero yo decía, a tu punto, Alberto, yo decía,
yo no quiero pedir un favor porque I want to do this on my own. Pero dice mucho de ti usar, ¿verdad? Esas conexiones, digamos, todo eso, porque al fin y al cabo uno se da cuenta que la gente quiere ayudar. Sí. Y no hay nada malo, eso es otra cosa que yo he aprendido y lo he aprendido de amigos que vienen de una base bien humilde y han logrado mucho en la vida. Y me dicen, yo aprendí que no tiene nada malo empezar de la abundancia. Lo importante es lo que uno haga desde donde uno empieza. Y yo creo que ese es un gran mensaje. Otro que capté en la conversación es que, y yo siempre lo he dicho, hay que usar el análisis. ¿Qué tengo que perder? Correcto. Tú mencionaste, pues, estoy en Singapur, voy a buscar trabajo aquí. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Que regrese a Puerto Rico, pues eso es lo peor. Y lo veo que es un reto, pues voy a buscar trabajo aquí. Capté eso que es muy importante. Y lo otro que capté es, hay que ver las opciones y buscarle el lado bueno. Claro. Si es un internado y te van a pagar poco, tú mencionaste todo lo bueno de los beneficios que tenía y de ahí eso te llevó a otra cosa, Yo usualmente lo que comentaba era, mira, conseguí este trabajo y no solo lo conseguí, me están pagando por lo que yo pagaría por hacer. En los primeros años de trabajo mío, yo iba a Torrey y me invitaban al Bankers Club y me presentaban gente y yo decía, mira, me están invitando, me están pagando, me están presentando gente. Yo pagaría por todo eso. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener cuando uno está empezando en algo. Y es como todo, como yo creo que la curiosidad es bien importante, como lo menciona. Ese tema de estar expuesto a grandes empresas, grandes personas, grandes países, la verdad que yo le doy, o sea, mucho crédito a lo que pude aprender y lo que pude hacer en la compañía donde trabajaba. Pero yo comenté de que estuve 2 años en la parte de ventas de lo que llamaba Sales Enablement o Sales Productivity. Pero como tenía algo de background de seguridad, porque cuando había estado entre mi undergrad y grad, nosotros como empresa familiar habíamos comprado empresas de seguridad en Puerto Rico, me había de alguna forma capacitado en diferentes temas de riesgos. Entonces tenía algo ese de bagaje y me preguntaban y me decían, oye, ¿nos puedes ayudar en la división de seguridad, que era bastante robusta, para ver si nos puedes ayudar con las ventas y con diferentes elementos? Y rápidamente, cosas de la vida, ¿verdad? Porque allá había mucho asiático, pero había mucho expatriado también. Me ponen a trabajar con el equipo federal que reportaba a McLean, Virginia, que está en Washington, que tiene todas las alianzas con lo que se llaman los MSIs, los Mission Systems Integrators, que son los Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin, ¿verdad? Todos los que están hoy día en el telescopio de Trump, ¿verdad? Por todo lo que está pasando geopolíticamente. Pero eso para mí fue otro gran y también paso. General Dynamics. General Dynamics, BAE de UK. Eran todas estas empresas, L3, Harris, o sea, empresas muy grandes que se dedican a este tema de, le llaman MSI, que son Mission Systems Integrators, que son empresas que trabajan con gobiernos para o venderle aviones militares que le dicen cajas grandes, empujan cajas, o sistemas integrados bien complejos. Como lo que hacía la empresa donde trabajaba era temas de seguridad criptográfica, era un tema bien necesario para los gobiernos, para la policía, para el Ministry of Defense de Australia, Ministry of Defense, el Self-Defense Force de Japón, Ministry of Defense de Nueva Zelanda, India. Entonces empecé a tomar un giro donde me empezaron a enviar a Canberra, en Australia. Y entonces me ponían a hablar ahí, ¿verdad? Muchacho de 26 años, ¿verdad? Puertorriqueño, habla más o menos inglés bastante bien. Y me ponían a hablar, mira, ¿no? Que vamos a venderle, tú sabes, equipamiento de weaponized storage para los equipos que van a mandar a Afganistán. O sea, yo en mi vida pensaría que me iban a poner esas conversaciones en Canberra, a 5 pasos de la oficina del primer ministro, con estos australianos que decían, este muchacho debe ser, tú sabes, 008, tú sabes, me explico, ¿no? Entonces, súper interesante, una anécdota de estando ahí en Australia, que fui mucho de trabajo, pues le gustó lo que hice. De hecho, gran mercado de negocio y gran mercado también profesional, personalmente para visitar.
gran país, me envían a Australia en el 2011 para un proyecto grandísimo de seguridad criptográfica, seguridad perimetral, temas de productos que vende la compañía donde trabajaba, que eran muy especializados, que tenías que tener un permiso del Departamento de Estado de Estados Unidos para poder venderlo hasta los países aliados. Y me dice, no, esto es para la embajada colombiana en Canberra. Yo digo, oye, la embajada colombiana, todo es que curioso. Curioso este tema de embajada. Me mandaban y no, que para la embajada colombiana, pero nunca me reunía con los colombianos. Era con Lockheed Martin. De nuevo, no, y la embajada colombiana. Al fin y al cabo, eso era un code name para venderle un producto de intercepción de comunicaciones, que era el equipo que se vendía para ASIO, que ASIO es el Australian Security Intelligence Organization, que es el CIA de Australia. Y entonces usaban el tema de la embajada colombiana, que decía, oye, esta gente yo creo que se llevaron el PNB, el Producto Bruto de Colombia, para comprar esto, porque era altísimo. Y ese tipo de experiencia, Alberto, de estar en esos foros, estar en esas plataformas, que eran conversaciones complicadas, Sí. o sea, complicadas, yo creo que eso fue algo bien interesante y regresa a tu punto de uno tiene que explorar su curiosidad, uno tiene que pedir ayuda, porque uno no sabe a dónde ese hilo los va llevando poco a poco, a donde uno de verdad desea. Y that's Sí, the point. y esa es la manera que uno va descubriendo cuáles son sus mayores intereses. Claro. Te voy a dar una pregunta cortita, pero la tengo que hacer. Singapur copió muchas cosas de Puerto Rico y Singapur empezó, como tú bien dices, bien pobre. Más pobre yo creo que Puerto Rico. Indudablemente. ¿Tú crees que Puerto Rico puede retomar su desarrollo y aprender de lo que ha logrado Singapur? Yo creo que la respuesta es contundente, es sí. O sea, definitivamente o sea, hay una razón por la cual ellos y otros vinieron a Puerto Rico a tratar de copiar el modelo. Yo creo que aquí está el talento, las personas, el interés. Aquí, ¿verdad? Está todo para poder hacerlo. Yo creo que muchas veces lo que ocurre, Alberto, y esto es una opinión ya personal, es que no queremos salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Muchas veces acá, o sea, la verdad es que hay mucha gente súper exitosa en Puerto Rico que no tienen que salir del 100 por 35. Hacen negocio localmente y les gusta, y eso está súper bien, ¿verdad? It's okay. Pero, por ejemplo, hoy en día, en el rol que llevo y lo que hago fuera de Puerto Rico, me doy cuenta las grandes oportunidades que existen para lo que son emprendedores, comerciantes, diferentes personas del rubro de negocios que pueden buscar en lugares como América Latina. Yo creo que muchas veces aquí estamos bien enfocados en estar en la zona de confort. O sea, vamos para República Dominicana a lo mejor, que está cerca, hay mucho vuelo, ir a Orlando, ir a Florida, porque es sencillo, es cómodo. Pero yo creo que hay que estar incómodo para eventualmente llegar a lo cómodo, ¿no? Eso yo creo que es importante y está todo acá. Es el tema nuevamente de explorar la curiosidad y poder hacerlo. Puerto Rico, tú lo has dicho muchas veces, Puerto Rico tiene toda la capacidad y todo lo necesario para hacer ese puente de las Américas y más allá de eso. Yo cada vez que voy a Miami, que voy mucho por Miami para viajar al resto del hemisferio, me da mucha rabia ir al aeropuerto de Miami porque yo sé, yo creo que lo viste en el tiempo que estuviste en gobierno, o sea, yo sé que cuando Rafael Hernández Colón estaba, le trajeron una propuesta para que el Hub de American era en Puerto Rico para toda Latinoamérica y pasó algo que no se dio. Gracias a Dios que yo no soy el único que hago esa anécdota, que eso venía para Puerto Rico. Peter Dorara se pasaba aquí. Eso venía, para mí es uno de los puntos de inflexión negativos, el haber perdido el hub de Latinoamérica de American Airlines. Sí, sin ¿Qué duda. pasó? Alguien sabe qué pasó. Siempre es una combinación de factores, pero como Miami... Se dice que Maurice Ferrer jugó un papel muy importante, hubo varias movidas, pero nos lo llevaron para mí. Sí. Y a mí me pasa lo mismo porque yo conocí a Peter Dorara, a Crandall,
Antonio Luis Ferré estaba en la junta, lo nombraron en la junta de directores de la matriz de American Airlines. Imagínate. Ellos se pasaban viniendo aquí. Yo sé que eso venía para Este Puerto era como Rico. el darling. Este era el darling de American y es una pena porque nuevamente tenemos la infraestructura. Cuando yo voy a estos aeropuertos en Latinoamérica, o sea, hemos estado adelante por años. Ya they're catching up porque nosotros no hemos hecho tanta inversión. Se está haciendo algo. Pero la verdad que en los 80 y los 90 estábamos años luz adelante. Sí, nosotros tenemos una historia de tantas oportunidades que aprovechamos y de momento nos convertimos en un lugar de oportunidades desaprovechadas. Pero coincide con tu regreso en el 2014 y que vamos a seguir hablando de ti y tú eres uno de los mejores ejemplos del uso de la Ley 20 por una compañía puertorriqueña. Que yo sigo insistiendo que la Ley 20 se ha querido desvirtuar por razones ideológicas, pero su mayor uso es para los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque nos dan una ventaja competitiva ante el mundo. Y tú la estás usando en el desarrollo de tu compañía y tienes operaciones hasta en Australia. Háblanos un poquito de esa competitividad que te da tener unos costos más bajos porque tributas menos y esa utilización, cómo te ayuda a abrir mercados en tu compañía de cybersecurity. Sí, yo creo que ahí va el punto de cuál fue la cosquilla, como dicen en México, para regresar a Puerto Rico. Yo ya llevaba casi 7 años en Singapur y la verdad que I was having a great time. Estaba soltero, viajaba toda la semana, tenía un rol, tenía 25 personas que me reportaban, un negocio que de verdad fue algo bien bonito. O sea, cerrando el capítulo de EMC, que después la adquiere Dell Technologies. EMC en ese momento era una empresa grandísima con sobre 50,000 empleados y yo tenía un equipo que formé de 25 personas cuando me voy y $100 millones de net new revenue incremental para la empresa a través desde India a Nueva Zelanda, 26 países que tenía bajo mi cargo y era bien interesante. O sea que yo no tenía ningún interés necesario de irme porque tenía un rol que me gustaba, buena comunidad, ¿verdad? A nivel personal y estaba súper bien. Claro, o sea, mis papás ya estaban, ¿sabes? Mis papás no estaban viejos, pero estaban envejeciendo y uno piensa, estoy bien lejos. Imagínate que recibas una llamada de noche y tengas que montarte un avión. Esos son temas que hay que considerar. Y en un viaje familiar que tomamos un crucero en Sudamérica de Buenos Aires a Río de Janeiro, me recuerdo que fue en Navidad, más o menos la fecha, mi papá me invita a su camarote y me hace, como dice, un offer you can't refuse, ¿verdad? Con un documento con una pistola. Y dice, time to come back. Y estos son los términos. Take it or leave it y decida ahora. ¿Verdad? No había tiempo de pensar ni hesitation. Entonces lo pensé. Y la verdad que fue una decisión bastante rápida, a pesar, ¿verdad? De la intención y la presión. Porque yo dije, mira, ya yo llevo casi 7 años en Singapur. Ya yo he vendido en todos los mercados. Le estoy vendiendo ahora, en ese momento le estaba vendiendo a los Armed Forces de Nueva Zelanda para los P-3 Orions, que era súper interesante. Todas las cosas que yo decía, oye, maybe ya lo estaba haciendo. Y dije, ¿sabes qué? Maybe llegó el momento de cut your losses y ya decir, ok, ya esta etapa pasó y regresar a Puerto Rico. Entonces, cuando me hacen la oferta para regresar a Puerto Rico, yo veo el punto de que no quería venir a Puerto Rico a trabajar simplemente para vender en el 100 por 35. La marca de GM, la empresa donde laboro, que era originalmente GM Group, ahora es GM Security Technologies, GM SecTech, era una marca reconocida en Puerto Rico. Habíamos tenido obviamente el negocio que mi papá fundó, que era un negocio de procesamiento de tarjetas de crédito, que hoy día esa empresa se llama Evertech, que es una empresa que ha crecido muchísimo, que está en los mercados públicos, en el NYSE. Se hizo el exit con el Banco Popular en el 99 y es ¿verdad? Un gran logro para nuestra familia, que es la primera compañía de financial technology de Puerto Rico que cotiza en la bolsa hoy en día. Y eso para nosotros ha sido muy bueno, pero yo decía, oye, todo el mundo conoce a Guillermo Martínez en Puerto Rico.
quiero ver cómo puedo hacer algo un poquito más allá, como he hecho acá en Asia Pacífico. Así mi contrapropuesta era yo regreso, pero yo quiero abrir los mercados internacionales de la empresa y give it a shot. Y precisamente para ese momento me dicen, mira, tenemos que hablar con DIDEC, conocemos al secretario Alberto Bacó y yo creo que puede darnos una perspectiva informada de lo que se puede hacer. Yo creo que en ese momento estábamos solicitando, ¿verdad?, el decreto para exportación de servicios. Y yo te digo puntualmente, y podemos entrar en el detalle, porque ha sido, ¿verdad?, que una ruta bien interesante, ya que son 12 años que llevo de vuelta en Puerto Rico, pero potenciar ese decreto en combinación con otras condiciones y factores es muy importante para yo mantenerme competitivo en los mercados donde yo estoy trabajando. Porque yo trabajo en un mercado como Guatemala, como Costa Rica, como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia. Son mercados donde hay competidores locales que van a ser muy económicos porque están en moneda local. O sea que bar none, lo que viene siendo el decreto y los instrumentos que tiene el gobierno para empresas netamente puertorriqueñas, yo creo que nos permite ser muy eficientes en estos mercados. Estados Unidos a lo mejor no, ¿verdad? Porque Estados Unidos tiene más capas, pero ciertamente si uno va a hacer una expansión hacia América Latina y Caribe, definitivamente esos instrumentos del gobierno son fundamentales. Sí. Yo siempre he pensado, y cuando decidí agresivamente promover las leyes 20 y 22, una de las principales razones que lo hice fue porque entendía que era el instrumento para que mis hijos, los hijos de mis amigos y todos los puertorriqueños talentosos que estaban fuera o que se iban a ir, podrían regresar. Porque yo entiendo que ofreciendo trabajos de manufactura de primera línea, no vamos a traer a ningún puertorriqueño para atrás. Claro. Hay que ofrecer áreas que añaden mucho valor y exportar nuestros servicios. Puerto Rico tiene que convertirse en como un portaaviones donde entre y salga tecnología y donde nuestro talento, Claro, como lo está haciendo en el área del entretenimiento Bad Bunny, pero asimismo existe ese talento en las áreas técnicas de tecnología y otras áreas. Y eso es exactamente lo que tú estás haciendo. Y esa es la manera que vamos a lograr que se quede el talento y que regrese el talento. Y que te felicito y es extraordinario. No, muchas gracias. Y la verdad es que ese elemento nos ha permitido poder hacer la expansión. Porque cuando yo regreso, y que me recuerdo que el DIDEC, con tu persona, fuimos con un grupo bastante grande del gobierno y empresa privada a Colombia, con la primera apertura de la oficina de Colombia, la reapertura de la oficina en Bogotá en el 2014, que fue como junio del 2014, que aprovechamos el vuelo de Avianca, ¿verdad? Que era directo a Bogotá. Fue Poch Rodríguez nos acompañó. Estaba Poch, que era colombiana, toda la cosa. Nos quedamos en el Hilton en Bogotá, me recuerdo. Sí. Y que fue creo que el vicepresidente de la República para la apertura, que fue de verdad un buen excelente. Ingrid y desde Rivera, ese momento fue mi papá, fue Walter Cerboni de la oficina, fui yo. Y desde ese momento, aunque fue un tema de un viaje oficial, aprovechamos para empezar a tocar puertas y fuimos o sea, ese tipo de elementos, usar los instrumentos de gobierno, sean oficiales o no oficiales, para poder abrir puertas y explorar la curiosidad, yo creo que es fundamental, porque eso lo hicimos en Bogotá. Fuimos a estos lugares a tocar puertas y dice, oye, mira, que hay un competidor, que hay un posible cliente, ¿cómo le hacemos? Y eso empezó orgánicamente a definir la estrategia de la expansión de GM SecTech en los mercados de América Latina, que muchas veces en Puerto Rico hay muchos ejemplos de empresas súper exitosas aquí que han hecho expansión en América Latina. Blanco Group, ¿verdad? Lo de Blanco ha hecho un gran trabajo haciendo expansión con productos multinacional. Que nadie se imagina, porque eso es con pintura. Cuando yo conozco a Sergio y a Guillermo, cuando ellos me dijeron, a mí me extrañaba. Y es extraordinario lo que han hecho, y es pintura. Y están en todos los países, Y hay muchos ejemplos en Puerto Rico, pero pueden haber muchos más. ¿Qué no funciona y cuál fue nuestro blueprint? Valga la redundancia.
nosotros empezamos a potenciar esos instrumentos del gobierno. Y en ese momento yo le dije a mi papá y a la junta de directores de la empresa, le dije, mira, yo para poder hacer esto bien, yo, Héctor Guillermo Martínez, me tengo que mudar a uno de estos mercados para de verdad estar plugged in. Porque estos mercados de Latinoamérica particularmente son mercados que son bastante insulares, son muchas veces controlados por familias y no les gustan los outsiders. Y no hay una forma tangible para simplemente venir un viaje de 3 días, tocar puerta y vender algo, por más bueno que sea tu producto. Porque sea, tú sabes, el snake oil o el cancer cure, tienes que estar en los mercados. You have to be there. Entonces vimos Bogotá. Una extraordinaria observación. Y o sea, tienes que estar en los mercados. Tú has traído el tema de tu papá, que tú sabes que lo admiro mucho. Y en mi primera ronda en el gobierno, yo participé levemente de un proyecto que él hizo en México, la Torre Caballito. Caballito. Y no le fue fácil, Claro. porque no se mudó allí. Claro, exactamente. Y es un Si él se hubiese mudado allí, estoy seguro que hubiera conquistado a México. Y tú sabes, Alberto, que eso, yo me recuerdo estando en casa de mi abuela en Miami, como para esa época, fue como el 92, 93, había discurso interno en la familia de mudarnos a México, precisamente por eso. Pero ese yo creo que fue un factor que más nunca te lo va a decir. Eso salió en esta conversación, pero es que no tengo duda. Y él no te lo va a admitir. Él estaría ahora de las principales familias de México. No, sin duda. O sea, él no te lo va a admitir sin duda, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que si él hubiera estado en el mercado, ese venture hubiera sido exitoso. Y se hizo una inversión súper fuerte. Teníamos, obviamente, una capacidad de procesamiento que cuando yo veo la competencia hoy día que estamos en México y fuertes en México, yo veo la competencia de esa época, hubiéramos arrasado en ese momento. Eso fue igual hace en Venezuela. 30 años. Si él se llegaba a haber mudado a Nosotros fuimos a Venezuela y en Venezuela fuimos un poco más exitosos, pero compramos una empresa allá. Y cuando se hace el exit de lo que hoy día es Evertech, ¿verdad? GM Group, procesábamos tarjetas de crédito en sobre 15 países. O sea, fuimos el VisaNet no bancario certificado más grande en América Latina y Caribe, más grande que Brasil y México. Y eso dice mucho de lo que se construyó en Puerto Rico y se exportó hacia afuera. O sea que el blueprint, ¿verdad? Regresando al tema y el lema del podcast, yo tenía ya una idea de lo que era posible porque ya se habían trazado algunos objetivos, algunos funcionaron, algunos no funcionaron. Pero en ese momento, cuando yo regreso, yo digo, ok, Colombia, que fuimos con tu persona y la delegación del DIDEC, se veía muy grande y se veía de pronto complicado. Y dijimos, vamos a buscar algo a lo mejor un poco más sencillo. Entonces dijimos Panamá. ¿Por qué Panamá? Habían 3 vuelos diarios en Copa, dolarizado, más o menos similar a Puerto Rico. Let's give it a shot. Me mudo a Panamá en el 2014 y vaya que eso fue complicado. Yo pensaba que íbamos a ir allá y a arrasar y fue complicado. Y yo siempre hago esta anécdota porque fue algo bien, very humbling, ¿verdad? Es un tema bien, very humbling, bien humilde de reconocer eso. Cuando yo me quedaba en un apartamento que había en la calle Uruguay, cerca de la calle 50, que es como la milla de oro allá de Panamá. Y yo iba en chaqueta y corbata tocando puertas a los bancos. Había muchos bancos allá. Y era bien humbling que tenía las citas para entrevistarme con las personas, para venderles los productos que teníamos. Y llegaba a la reunión y me decían, la reunión fue cancelada. Y era mucho más informal que en Puerto Rico. Y decía, oye, pero es que había confirmado esto con el presidente del banco. No, se ocupó tal y tal persona, se ocupó. Alguien llamó. Y era por todos lados que en ese momento empecé, como en Puerto Rico sí hay algunas familias que se han también conectado con familias en Panamá. También empecé a tocar puertas con algunos contactos que teníamos acá. Eso es muy buen para el blueprint. Aunque te cancelen las reuniones, persevera. Sigue. Y yo dije, mira, there's no way que me voy a regresar a Puerto Rico y decirle a la Junta Directora esto no funcionó. Porque si no lo hago aquí en Panamá, los planes que tenemos de buscar ir a Brasil y a México no van a funcionar. Y esto es un mercado que en teoría no fue sencillo. Pero me mudo, tocando puertas. Y esto era vendiendo old school, con las navajas afuera, invitando a personas de bancos y de diferentes entidades a almorzar, a conocerlos. Mira que abusaron de nosotros esas personas, vaya, que abusaron de nosotros. Pero la perseverancia, la consistencia nos permitió demostrar de que teníamos capacidad. Le decía, mira,
Tenemos este satélite en Ciudad de Panamá, estábamos en la Torre Tower Bank, piso 37, Vista Bonita. Nos gustaría que vengan a Puerto Rico, hay vuelo directo de Panamá, para que conozcan nuestra casa matriz y puedan ver que, ¿verdad? Puerto Rico does it better, so to speak, ¿no? Podemos hacerlo y podemos ofrecer un servicio administrado de seguridad, que es lo que hacemos desde nuestros centros en Puerto Rico, para proteger activamente esta empresa 24/7/365. Y ese fue, regresando al blueprint, de poder ejecutar y acelerar el crecimiento nuestro, potenciar lo que tenemos en Puerto Rico como la casa matriz, es decir, no lo escuches de mí, ¿verdad? Telling's not selling, demostrar la conversación, llevarlos a Puerto Rico y decirle, mira, esto es lo que tenemos. Y cuando venían a Puerto Rico, decían, mira, esto es una empresa, esto es una compañía, esto es una corporación, una empresa que tiene el legado, el tiempo, la seriedad, la disciplina para hacer las cosas. Y poco a poco fuimos agregando clientes, pero fue, como decimos, picando piedra con las manos. Pero no lo cambiaré por nada, porque fue una enseñanza, imagínate, viniendo de una compañía multinacional, vendiéndole al Ministerio de Defensa de Australia, con Lockheed, con Raytheon, a regresar a mercados donde no nos conocían y chaquetón y corbata, ¿sabes? Vete a tu casa. Very humbling. Mira, hay un ángulo que no conocía tuyo. Tú eres un Personal Protection Specialist certificado. En un mundo físico, un error puede ser fatal. ¿Cómo esa mentalidad de protección de vida o muerte ha moldeado tu forma de ejecutar negocios en el mundo digital? Pues gran pregunta y te hago un poco del backstory de eso, ¿verdad? El tema de PPS, Alberto, viene porque nosotros, cuando hacemos el exit de lo que hoy día es Evertech, de GM Group, en el 99, el Family Office, ¿verdad? El holding company, se quedó con una serie de inversiones. De hecho, mi papá estuvo en la Junta de Directores de Popular por un tiempo, pero era más inversiones estáticas y no dinámicas. Y la familia dice en ese momento, mira, yo creo que es el momento de get back in the game, ¿verdad? Liderado por mi papá, y adquirimos una empresa en Puerto Rico que tenía mucho tiempo en el mercado de seguridad física, que es St. James Security. Y ese fue como que nuestro camino hacia la seguridad, porque veníamos de un mundo de tecnología, no de seguridad. Y nos dimos cuenta rápidamente de que era como todo, ¿verdad? Todo por encima se ve sencillo, pero cuando empiezas a ver el detalle se pone complicado. Y nos dimos cuenta que requería muchos temas. Por ejemplo, para ser el CEO de una compañía de seguridad física en Puerto Rico, de guardia de seguridad, el CEO tiene que ser un detective privado certificado por la Policía de Puerto Rico, según la ley, tal. Wow, bueno, adquirimos la empresa, pero nosotros como los shareholders principales, ¿verdad? De la empresa, 100% familiar, no queremos estar, ¿verdad? Que un tercero que no sea familia sea, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? Sí, que tenga el tema. Como tener un restaurante y no tener alguien de la familia que sea chef. Correcto. Entonces, ese punto dice, mira, tenemos que certificarnos. Y fuimos a la policía, tanto mi cuñado Carlos Díaz como mi persona, fuimos a tomar clases en una universidad en Río Piedra, en el Paseo de Diego, por un año, para certificarnos como detective privado, tomar la reválida en la policía, que la mantengo. Y ese fue el camino para entrar en este mundo de seguridad física, y fue Héctor Torres en el Banco Popular de Puerto Rico, que en ese momento lleva seguridad física para el banco, que tiene relación muy cercana con el banco desde la adquisición de GM Group, donde Héctor nos dice, mira, yo les recomiendo que vengan a tomar el curso que tenemos nosotros de PPS, que lo certifican ustedes como guardaespaldas. Yo le digo, wow, yo vengo de este mundo y me voy a certificar de guardaespaldas. Y también otra experiencia súper interesante, fui a Luisiana con la policía, el Gretna Police Department, esto fue antes de Katrina, por cierto, y cogí mis bofetadas literalmente de los instructores en la instrucción, pero fue también algo que me ayudó mucho también después cuando fui a Singapur, porque esto fue antes, con todo el tema de conocer el tema de riesgos, el tema de vulnerabilidades. Me recuerdo una ecuación que siempre te decían, que decía riesgo más vulnerabilidades es igual a amenaza. Entonces como que te daban la ecuación bien sencilla o empírica para entender las cosas, y te digo que ese tema de PPS me ha permitido ser, yo diría, un poco más eficiente en el trabajo del día a día. Muy interesante. Voy a hacer una pregunta y la verdad que yo daría cualquier cosa por tener también a tu padre. Tú lo has mencionado varias veces. Tú has podido establecer
tu personalidad, tu camino. ¿Qué tú le recomendarías a un joven que se crece dentro de un núcleo donde tiene un padre bien exitoso, bien poderoso, bien fuerte? Exigente. Porque eso no es fácil. Alguna gente cree que quien nace en esas circunstancias la tiene fácil. Yo creo en la vida todo el mundo la tiene difícil por razones diferentes. Los retos los tiene todo el mundo por razones diferentes. El que nace sin nada los tiene por unas cosas. El que nace con mucho los tiene por otras cosas. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que enfrenta esas realidades? Run. No, mentira. Oye, y jocosamente lo comento, ¿verdad? Ciertamente mi papá es una persona altamente exigente, es una persona, como dice un miembro de nuestra junta de directores, José Carrión, siempre dice una persona que es fuerte en el mundo público como en el privado, y yo creo que eso es un buen characterization de quién es Guillermo Martínez, ¿no? Y tiene 86 años y sigue, ¿verdad? Gracias a Dios, sigue dándonos candelas y esa candela es necesaria, ¿verdad? Que nos mantiene ship-shape, digamos, para todos los elementos que hacemos hoy día en el negocio. Pero yo te diría, Alberto, que ese tipo de tema paternal y el patriarca, ¿verdad? Que está esa figura, potenciarla, ¿verdad? Yo tuve un camino un poco diferente, ¿verdad? Porque yo soy uno de 4. Mis hermanas, mis 2 hermanas y mi hermano vienen del primer matrimonio de mi papá. Yo soy el único del segundo matrimonio de mi papá, mi mamá. Y mi hermano mayor, tenemos una relación muy cercana, mi hermano mayor trabajó con mi papá un tiempo y didn't work out. En realidad, se mudó a Miami, hace lo de él, le va muy bien, exitoso, pero that didn't work out, ¿verdad? Y es un tema de que es difícil trabajar. Es bien difícil trabajar en negocio de familia, ¿verdad? La gente dice que es sencillo, es bien difícil. Y por N razones es muy complicado. Más allá, si tienes el fuego que decimos que tenemos nosotros en la empresa, ese fuego innato, es difícil navegarlo. Yo diría que uno de los puntos es experimentar y explorar la curiosidad. Yo precisamente, cuando me voy a Singapur, cuando me voy fuera del 100 por 35, lo hice por explorar la curiosidad mía, pero yo también quería experimentar y salir de esa, digamos, de ese umbrella, de verdad, de ese paraguas de que si yo puedo hacer esto sin el empujón de Guillermo Martínez. If I can do this on my own. Y yo te puedo decir que eso fue fundamental para mí porque me dio a mí mucha más confianza de que yo estaba haciendo las cosas bien y estaba en el camino correcto. Y yo decía, mira, aquí en Singapur nadie me conoce, nadie conoce a Guillermo Martínez. They don't care, they don't give a shit, ¿verdad? Es un punto de oye, ¿cómo lo hacemos? Y yo dije, mira, voy a empezar a usar lo que me enseñó mi papá. Yo me recuerdo que tuve una cena con él. Él no quería que yo me vaya. Y me lo dijo, nunca me lo dijo el día antes que me fui. Típicamente él. Y me dice, fuimos a cenar al Four Seasons Restaurant de Nueva York, que después cerró, Sí. que estaba en Park Avenue, entre Park y Lex. Bien bonito en el pool room. Y él me empezó a dar unos tips que lo ayudaron a él ser exitoso cuando él llega a Puerto Rico, ¿verdad? Cuando llega, que esto está todo en el libro que publicamos hace 6 años, los 50 años, que él cuando llega a Puerto Rico, ¿verdad? Él llega como un contador, ¿verdad? Un CPA mecanizado, y él buscó la forma para to make it happen, para su familia. Y él me dijo, mira, yo hice estas cositas, ¿verdad? Ajusté los ingredientes para poder yo subir en la cadena corporativa. Me decía, yo aseguraba de que yo era el más que trabajaba, yo estaba 15 horas en la oficina, pero cuando yo me iba a la oficina, yo aseguraba de que los jefes me veían cuando me iba a la oficina, para que sepan que yo estaba ahí. Y yo creo que esas enseñanzas fueron fundamentales para lo que yo hice en Singapur. Porque yo dije, ok, usé esas cosas. Me recuerdo que él decía en esa época,
en los 60, ¿no? Él decía que ciertos días el que trabajaba 15 horas usaba una camisa corta con corbata y el día que trabajaba menos, la camisa más larga para que lo vean con la camisa más larga, ¿no? O sea, que todos esos elementos que lo ayudaron a él ser exitoso y elevar en la cadena corporativa, yo lo usé y yo dije, mira, ¿qué yo puedo hacer acá en Singapur? Usar esas enseñanzas. Me recuerdo, yo le decía a la gente que voy a seguir lo que llamo las 3P. Lo uso mucho en la compañía. Y las 3P son Perceive, Perform and Perfect. Y eso nace de una enseñanza de mi papá. Y yo le decía, mira, Perceive es el listening stage. Comentaba que yo estaba escuchando mucho y hablando poco, ¿verdad? Perceive es el listening stage. Perform es el action stage. Y Perfect es el finesse stage, ¿verdad? Y si usas esas 3P para todos los elementos, tanto en tu vida personal como profesional, vas a ser exitoso. Después le agregué la 3P y la I, que es integridad, que es súper importante. Pero eso me permitió escalar en una empresa grandísima, política, corporativa, y ser real. O sea, yo era quien yo era. A la gente le gustaba, a la gente no le gustaba. Yo soy como soy. Yo me decían que yo era un bulldozer porque me decían que no, yo echaba hacia adelante. I made things happen. Y yo creo que esa receta, que eso fue gracias a mi papá, me permitió ser exitoso en una empresa grandísima. Qué bueno. Yo creo que eso es una contribución extraordinaria. Yo le digo a mis hijos y a todo el mundo, trata de aprender lo más que puedas de tus padres y copias lo que te gusta, Claro, pero también lo que no te gusta, pues no lo copies. claro. Es una manera de aprender. ¿Seguro? Yo hay cosas de mi padre que aprendí que no quiero ser así y no las quiero hacer. Seguro. Así que esa es parte del privilegio de uno poder ver a los padres. Seguro. Voy a preguntar, al regresar en el 2014 y empezar a trabajar aquí y acostumbrarte, porque es un proceso de acostumbrarte como quiera que sea, en la soledad de tu oficina, ¿dónde pensaste que la escala global que soñabas para GM SecTech era un objetivo demasiado ambicioso? ¿Hubo Pues, algún momento que pensaste? mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que haber hecho lo que hice para una empresa multinacional en Singapur, empresa de Boston, que era EMC, pero en la división de Asia-Pacífico, Japón, que era la que decían APJ, y ver lo que pude hacer, yo formé algo de nada dentro de la empresa y de, mira, si esto lo puedo hacer, obviamente, en esta escala, yo estoy seguro que en Puerto Rico, con lo que se ha hecho con GM, se puede llevar a otros mercados. No fue fácil como todo, pero sí lo veía como una ruta a seguir o una hoja de ruta que yo decía, yo quiero empezar a construir la marca de GM que sea representativa en estos mercados, en lo que hacemos en seguridad de la información. Y me di cuenta, estando en Panamá rápidamente, que no podíamos ser uno más, ¿verdad? Por más que teníamos el decreto, las diferentes cosas, teníamos que diferenciarnos nosotros como empresa en GM SecTech. ¿Y qué hicimos? Una de las noches me puse a estudiar algunos de los frameworks de seguridad que conocía estando en EMC y regresé de donde veníamos, que era tarjetas de crédito. Habiendo estado en un mundo de tarjetas de crédito, ya venían el tema esto de los virus que habían de brechas de seguridad, los ransomware estaban comenzando y el mundo de tarjetas de crédito y el mundo bancario era el más atacado por lo que llamamos los actores del mal o lo que son los bad actors, los threat actors. Y en ese sentido, nos topamos con el estándar de PCI. ¿Qué es el estándar de PCI? Es el Payment Card Industry Data Security Standard, que es un estándar construido por Visa, Mastercard, American Express, Discover JCB, que cuando en el 2006 se dan cuenta y se dan la tarea que todos los comercios que aceptan tarjetas de crédito, si tienen una brecha de seguridad, tienen un evento de seguridad, cada marca tenía un programa diferente. Era súper complicado para, ¿sabes? Un Supermax o un restaurante. Imagínate, tiene que seguir la regla de cada marca. Se construyeron este estándar, que es un lenguaje común para que puedan responder si ellos procesan, transmiten o almacenan datos de tarjeta de crédito.
Entonces, en ese sentido, conocíamos el mundo de tarjeta porque habíamos vendido una empresa de ese índole, conocíamos las marcas Visa, Mastercard, y eso formó, yo diría que como la dirección y la carta de navegación para nosotros ser diferentes en los mercados, y eso nos ayudó a ampliar y crecer en los mercados. Y eso yo te diría que fue un blueprint importante para nosotros poder crecer en todos los mercados que hoy día participamos. Hoy en día estamos en 57 países, pero es gracias a ese modelo. Gracias a ese modelo que, teníamos el ancla de los decretos en Puerto Rico para exportación de servicios, pero fuimos bien dirigidos y bien específicos en un área. No decíamos éramos un generalista de ciberseguridad, éramos un especialista en medios de pagos. Y eso nos permitió ser muy especial, muy específico, y hemos crecido. En ese momento estábamos en 6 países, hoy en día participamos en 57 países. Hoy en día le certificamos al antiguo procesador de Mastercard en Irak, que espero que todavía estén ahí nuestros amigos con todo lo que está pasando por allá, pero tenemos, yo diría, una participación importante y creciente, increciendo, gracias a esa especialización adentro del área que participamos. Eso me lleva a otra pregunta. Tienen más de 50 clientes que le manejan la cybersecurity. ¿Hay algo de estas cosas que uno pregunta que no te deja dormir, que pueda pasar ahora mismo con la guerra que hay, que una de las amenazas que hay es el terrorismo cibernético, un ataque que pueda comprometer el patrimonio de miles de personas? ¿Cómo tú manejas esas posibles eventos que puedan ocurrir? Te cuento, Alberto, que nos mantenemos divertidos en la empresa. Hoy en día somos 240 recursos que solamente lo que hacemos, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena es ciberseguridad y bien especializado en medios de pago, aunque también cubrimos otros rubros, otros verticales. Estamos, ¿verdad?, participando en sobre 57 países hoy en día a nivel de clientes, oficinas en Puerto Rico como nuestra casa matriz, Fort Lauderdale para Estados Unidos, Ciudad de México, que es nuestra operación segunda más importante, con un Fusion Center en Ciudad de México, en Polanco, Ciudad de Panamá, Bogotá, Sao Paulo, Santiago, Australia, España. O sea que tenemos una participación importante en lo que hacemos. Y este tema ciertamente tiene su seasonality, ¿no? Y el seasonality es cuando pasan estos temas que son guerras cinéticas, ciertamente hay operaciones cibernéticas. Lo vimos en el caso de Maduro en enero, ¿verdad? Lo primero que avanzó Estados Unidos fue un ataque cibernético que tumbó la electricidad de Caracas. Y eso es parte, ¿verdad?, de un plan mucho más grande, pero esto es un dominio más. Si tú ves que regresamos al tema de los MSIs, los Mission Systems Integrators como Lockheed, etcétera, si tú ves los productos, ellos dicen que ellos defienden en todos los dominios, ¿verdad?, los domains, que es espacio, air, sea, land y cyber. Entonces, cada dominio, ¿verdad?, es un área donde tú puedes ser ofensivo. Y ciertamente es un tema que todavía no hay suficiente conocimiento a grosso modo. Yo siempre digo que la razón que existen las brechas de seguridad más allá de los casos particulares de las guerras es no por la sofisticación del atacante, pero la falta de sofisticación de las empresas que son vulneradas. Que eso pasa muchas veces, porque muchas veces las empresas dicen, seguro tú has visto esto, Alberto, Sí, dicen, mira, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, ¿y para qué voy a invertir en algo que no me da retorno de inversión? ¿Para qué voy a invertir en seguridad? Porque no hay un retorno de inversión. Y ese es el gran reto que tiene la seguridad hoy en día, porque a menos que te pase algo, que pasaste, ¿verdad?, porque pasaste por ese proceso, no, típicamente las empresas, y esto no es en Puerto Rico, esto es everywhere, no invierten en esto. Por eso es que el mundo de los seguros de ciberseguridad están creciendo. Está una anécdota bien interesante. Nosotros en diciembre, yo estaba en México, yo regreso, me llama un miembro de la junta directora y me dice, tal y tal empresa está sufriendo un ataque cibernético a través de un ransomware. Y toda su data fue cifrada. Es una empresa importante en Puerto Rico, de manufactura, está en Puerto Rico, están en Florida, etcétera, etcétera. Y están, ¿sabes?, en papel y lápiz. Y entonces yo llamo, ¿verdad?, a los dueños de esta empresa y digo, ¿cómo los podemos ayudar?, etcétera. Y era un caso de ransomware donde le estaban pidiendo millones de dólares para poder recibir las llaves para descifrar la información. Y si no, no podían operar la empresa. No podían hacer los conduces, los invoices, las facturas, los invoices. O sea, estaban picapiedra.
Y esos son los momentos difíciles y yo creo que esos son los momentos en los cuales tener a un equipo que tenga el conocimiento, tenga obviamente las experiencias de haber esto hecho y hacer esto todos los días, de poder respaldar una empresa y darle la confianza, porque yo noté muy bien en ese proceso que más allá de la parte técnica de potenciar al equipo y ayudar a la empresa a recuperarse, era darle como un tratamiento de apoyo a los dueños de la empresa de que everything will be all right. Una empresa importante, familiar, con sus temas, pero me di cuenta rápidamente, o sea, como en muchos de los casos, o sea, la parte psicológica es importante. Y es como cuando uno va al doctor, tú quieres estar con un doctor, ¿verdad? Que te va a hacer sentir de que you're with the right guy. No, no es un tipo que te, oye, no me inspira confianza, que es el mismo concepto. Y este caso, ¿verdad? Fue un caso súper interesante, ¿verdad? Eran millones de dólares que estaban pidiendo, trabajando con el FBI de la mano para poder recuperar la información. Esto es, o sea, no se sabe, se entiende que esto era una variante rusa, o sea, que también tiene esos elementos. Y usamos inteligencia artificial para hacer la negociación. Usamos inteligencia artificial para toda la información que nos enviaban, que decían esto, para hacer negociación. Fuimos de millones de dólares a $800,000. Entonces, reducimos, pagamos y recuperamos. Es un proceso que suena complejo, pero es algo que hacemos todos los días. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos formas de hacerlo. Hay que revisar que no estás pagando a alguien que de alguna forma está asociado con Irán o con Corea del Norte, porque hay temas de OFAC, hay temas de blanqueo de capital. O sea, hay muchos elementos, ¿verdad?, que hemos venido conociendo poco a poco, que nos ayuda a tener los playbooks correctos de ayudar a las empresas. Yo te diría que más allá de no poder dormir, es un tema de que es muy, muy particular lo que se hace y estar ahí 24/7 disponible para el cliente es súper importante en este tema que es tan y tan árido y es tan y tan personal. Y lo veía, o sea, lo veía en el día a día negociando y trabajando con estas empresas familiares que sufren estos casos. Esto pasa todos los días. O sea que, Y es cibercrimen, ¿no? y todavía me imagino que hay empresas que creen que no le va a pasar. La gran mayoría, o sea, la gran mayoría hoy en día de las empresas no tienen nada de seguridad. O sea, lo que usan son herramientas que le dan tecnología, a lo mejor algo. Es típicamente cuando pasa algo que se hacen inversiones para que esto no vuelva a pasar y hay muchos temas de reinfección. Entonces, estos casos todavía hace falta mucho más apoyo. Hay un video que siempre usamos, está muy bueno, ya tiene 10 años, 2017, 9 años, que es cuando un tipo de malware infectó muchas empresas globalmente. A lo mejor te recuerdas WannaCry, que impactó muchas empresas y impactó el British Health System. Y está bien bueno el video porque entrevistan a un paciente británico que lo van a operar corazón abierto y Microsoft, que es quien ayudó con la recuperación, entrevista al paciente y la esposa. Y él dice, mira, yo tenía un tema bien serio de la aorta, me iban a hacer más allá de los stents, o sea, era una operación bien seria. Y yo estoy en Londres a las 6 de la mañana ¿verdad?, con el pecho afeitado, listo, y a las 6:15 llega el doctor y dice, no te puedo operar esta mañana. ¿Qué pasó? We've been hacked. Y él explica, o sea, el trauma psicológico que un tipo que tiene su vida pausada y un ataque cibernético no permite que las máquinas, ¿verdad?, puedan hacer lo que tienen que hacer para poder... Entonces, ya lo que está pasando, Alberto, es que el tema de ciberseguridad, por nuestra dependencia de herramientas tecnológicas, sea de hardware y software, se convierte más y más del día a día y esto es un tema de no acabar, es un tema que va a seguir creciendo y ciertamente no hay suficientes de los buenos. O sea, eso es un punto que lo digo, ¿verdad? Yo que tengo competencia en diferentes partes del mercado, pero la realidad es que no hay suficientes empresas que conocen de la materia para hacer las cosas. Ojalá que haya más. O sea, yo voy a una conferencia la semana que viene en San Francisco, que es global, de ciberseguridad, y lo que escuchas todos los años es, mira, the cavalry is not coming, this is it. O sea, no hay suficientes personas para la demanda de tecnología con inteligencia artificial, con todos los elementos que existen hoy en día que sigue creciendo rápidamente. Para la parte de protección hay mucho por hacer. Entonces, me has demostrado que uno siempre ve a la persona, tú eres un ejecutivo, tu padrino es Plácido Domingo, como bien dijiste, te desenvuelves en el mundo ejecutivo, has estudiado
las mejores universidades, pero tienes mucha calle, hasta cursos de detective privado y de protección personal. Ese elemento de calle, ¿cuál decisiones que has tenido que son de sobrevivir, que te recuerdes que has usado más ese elemento de calle que el elemento académico, que nos puedas contar? Que te viene alguna decisión que te venga a la mente que has tomado, que tú dices, mira, esto lo tomé por mi instinto, no por lo que me diga un libro. Sí, yo creo también bien interesante y me hace reflexionar a lo que hablamos anteriormente, el tema de uno tiene que estar en los mercados para poder ser eficiente en esos mercados. Nosotros hace unos años, nosotros hemos crecido orgánicamente e inorgánicamente. Y hace unos años tuvimos una de las empresas que adquirimos, uno de los ejecutivos se fue de la empresa y formó la competencia activamente. Y empezaron a ir a nuestros clientes en México, en Chile, en Brasil, en Australia, diferentes lugares. Y yo le dije a un director, mira, esto cómo funciona, no es desde Puerto Rico meterte una llamada por Teams y decir, oh, aquí estamos. Esto es show up, tocar la puerta y decir, aquí estamos y recordarle a todos esos clientes por qué están contigo y no con la competencia. Porque es muy fácil decir, ¿tú sabes qué? Yo estaba con esta empresa, me cambié la camiseta, te voy a ofrecer 20% de descuento. Entonces, si la competencia puede hacer eso, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que nuestro churn, como le dicen en la industria, no fue impactado precisamente porque yo tuve una decisión de que, ¿sabes qué? Yo quiero que todos los clientes, no solamente a los que están, ¿verdad?, buscando o poaching, como digamos, todos los clientes me vean. Hemos pasado 2 años de pandemia, hemos estado muy cómodos en las casas. De momento, montarse un avión, tocar puertas y decir, aquí estoy, ¿cómo te ayudo? Yo sé que estás viendo a mi gente que está aquí en México, aquí está en Chile, etc. Y yo me pasé por 3 años activamente viajando a Santiago de Chile, a Sao Paulo, a Bogotá, Medellín, Ecuador, Costa Rica, todos los mercados. Y yo te diría, Alberto, que regresando a ese punto de estar en los mercados y estar presente, es uno, si no la más importante, una de las más importantes armas que tengo en el quiver, digamos, para demostrarle al cliente que está con alguien de confianza, que es alguien que al fin y al cabo me pueden llamar a mí en cualquier momento y le vamos a resolver los problemas de seguridad que tienen. Yo hago un trabajo muy importante en la parte de cumplimiento. Hoy en día tenemos sobre 50,000 clientes indirectamente y para mantener esa cartera de clientes, yo tengo que hacer mucho. Yo no tengo obviamente la capacidad o la escala de poder visitar 50,000 clientes de una, pero decía, ¿sabes qué? Voy a ir a ver, dividimos los clientes en 3 categorías, lo que es Black, Platinum y Gold, y basado en ese tarjeta de crédito, ¿no? En ese modelo buscamos esos clientes que requieren un poco de TLC. O sea, aquí está, no vas a ver al vendedor, vas a ver al presidente de la empresa que también conoce la materia. Yo me certifiqué como QSA, o sea que yo soy un Qualified Security Assessor por Visa, Mastercard, American Express, que te habla tan contundente como cualquiera de los empleados de operaciones que tenemos y los líderes que tenemos en la organización para que sepan que me enrollo las mangas. Nadie quiere una persona que por control remoto diga, tú sabes qué, me voy a ir a almorzar a Luisa y tú sabes. No. O sea, vamos a chambear, como dicen en México. Vamos a ir al tango, vamos a meter manos y algunas veces funciona, no todo el tiempo, pero esa receta nos ayudó y me ayudó mucho a ser auténtico, ¿verdad? Y lo que yo llamo liderazgo auténtico. Demostrar también al equipo que estaba bajo fuego porque esta competencia nueva que salió de la nada, que no tenía el overhead que nosotros tenemos, empezaba a atacar a los clientes. Decía, bueno, la compañía está en Puerto Rico, pero en México tenemos 100 personas, tenemos 900 clientes en México, retailers grandísimos, los bancos, 95% de los bancos de México están con nosotros en lo que hacemos. Somos líderes, pero con distancia en todos estos mercados. Y yo no voy a permitir que una competencia nueva, como pasa todos los días con los startups y los fintechs, las diferentes empresas, que sale algo nuevo, barato y coge market share. Y ese tema de estar en la calle nos permitió ser eficiente, ser contundente y mantener la posición de liderazgo que hoy día
nuestros clientes nos permiten tener. Qué bien, muy interesante. Voy a hacer una pregunta sobre el tema de tener clientes en Australia, dar ese frente, verlos, visitarlos. Eh, Uno de mis proyectos importantes en este momento es una academia digital, y los principios que estoy utilizando es los principios de mentalidad, de abundancia, propósito, metodología y cómo se mantienen alineados. Porque pienso que, contrario a lo que muchas personas piensan, que los empresarios nacen y la mentalidad de abundancia se tiene o no se tiene, yo entiendo que se puede cultivar siempre y cuando se tenga el acompañamiento correcto. Tú estás viajando constantemente. El viajar es necesario para exportar servicios y para ser efectivo, porque como tú bien dices, no todo se puede hacer digitalmente. Y tú viajas mucho. ¿Tú utilizas alguna metodología para mantenerte auténtico, para que eso no se convierta en una ansiedad y una carga muy fuerte? Porque en mi caso personal, eh, yo me di cuenta bien rápido en la vida, el viajar, hay curiosidad, hay disfrute, pero si uno no desarrolla una metodología, se convierte en una carga bien pesada. No es lo que la gente cree que es bien agradable, todo sale bien y todo. Hay que tener una metodología. ¿Cómo tú la manejas? Indudablemente, como dicen, es no cakewalk, ¿verdad? La gente muchas veces en las empresas dice, no, esos son los que viajan, pero ese tema de viajar para negocio tiene sus elementos, ¿no? Y lo aprendí a hacer muy bien en EMC por casi 7 años, y lo continúo haciendo. Yo soy el tipo de persona de que I don't mind it, ¿verdad? Para mí o sea, es bastante normal montarme un avión y aparecerme otro día. Y esta es mi metodología de la maleta y lo que me llevo y cómo lo llevo y toda la cosa. Aprendí en Singapur hasta, no, como los dry cleaners no eran en todos los países donde visitas disponibles. En la ducha, mi metodología para que la camisa termine bonita, ¿verdad? Con el steam de la ducha. O sea que agarré algunas enseñanzas en ese camino que me permitió ser más eficiente, ¿verdad? Cuando me montaba y vivía de la maleta. O sea, yo viajaba cuando estaba allá. Me recuerdo que viaje era Singapur, Hong Kong, Macao, que tenía una presentación en Macao. De Macao regresaba a Hong Kong, Nueva Zelanda, Chile, de Chile a Australia y Australia regresaba a Singapur. Eso eran 2 semanas. Estaba 3 días en cada lugar, o sea, y estaba haciendo vuelos de largo radio. O sea que ciertamente yo creo que el temple de la persona que se monta un avión, no todo el mundo le gusta hacerlo. Eso es una realidad y hay ciertas personas que dicen el famoso road warrior, ¿verdad? Que se monta un avión y tiene la capacidad y la disponibilidad para hacerlo. De mi punto de vista, yo te diría que I don't mind it, pero sí tienes que tener una programatización, una parametrización para que sea eficiente y pueda ser escalable. Ciertamente el tema de estar en los mercados sí es importante para el negocio que llevamos. Es importante estar en esos mercados y estar frecuentemente tanto con los equipos internos como el cliente externo. O sea, que te vean, que participe. Este año, por ejemplo, tuvimos una actividad en Ciudad de México la semana pasada. Yo no pude ir a esa porque tenía otros compromisos acá, pero tenemos un evento en Barcelona que va a ser en junio. Tenemos otro en Cartagena de Indias, en Colombia, en julio, que van 100 personas, en agosto en Santiago de Chile, en Valle de Guadalupe, México, que nunca he estado, que es la región de vinos allá en México. Tenemos un retiro con clientes allá. Y ese tipo de actividad es bien importante. Pero yo creo que el punto más clave, y Puerto Rico, hemos hablado de esto en el pasado, ¿verdad? Puerto Rico pudiera tener más conexión aérea que ayudaría a que el ejecutivo o el empresario de aquí o sea, se le haga más fácil ir a Ciudad de México o a Chile o a Brasil, pero se puede hacer, es posible. Yo creo que lo más importante es encontrar, porque sí, o sea, uno se puede enfermar fácilmente si estás viajando demasiado. Tienes que estar hidratado, usarlo como una herramienta y
Yo me recuerdo cuando estaba en Singapur, lo aprendí del presidente de la región, cuando viajaba de Singapur a Japón, que son 7 horas, la oficina le ponía un block en el calendario que era R&R de todo el día que llegaba. Él no iba a trabajar ese día, era rest and relaxation. Y el grupo de Japón, que en Japón se hace una cosa un poco diferente, le daban al presidente de la región ese espacio para que pueda estar a su óptimo Recuperar. nivel de performance al siguiente día, ¿verdad? O sea, yo tengo que estar en mi nivel óptimo de trabajo para poder comunicar el entusiasmo y la energía que yo tengo para mi gente y nuestros clientes. Para yo estar en mi nivel óptimo de performance, yo tengo que estar descansado, yo tengo que estar hidratado y yo tengo que estar, ¿verdad?, en lo que llamo laser focus, en los elementos que traigo para llevar, ¿verdad?, el conocimiento, llevar las soluciones que necesitan y resolverle problemas a mi cliente. Y para poder eso, tienes que estar descansado, tienes que tener una forma para hacerlo. Y ciertamente me ha servido, cada persona tiene su modelo, pero es importante tener un programa para hacerlo, porque si no, vas a llegar y no vas a ser productivo en lo que haces. Muy bien. Yo me apunto ahí. Si tuvieras que escribir la última página de tu manual de estrategia para la próxima generación de líderes en Puerto Rico, ¿cuál es la verdad incómoda que le dirías? Mira, una gran pregunta y yo la semana pasada, Susana, cumplí 44 años, me considero joven, etcétera, pero ya me doy cuenta que ya no soy tan joven, ¿verdad? Ya hay muchas camadas de juventud que están haciendo muchísimas cosas súper interesantes de Puerto Rico, de todos lados. Hay un amigo mutuo que conocemos que está aquí en Puerto Rico formando una pasarela de pago Juno global desde Puerto Rico, con los mejores private equity firms en el mundo, apoyándolo, creciendo gangbusters. Ese muchacho tiene 30 años, gran amigo mío, vive en Dorado. Y veo que las nuevas generaciones tienen diferentes perspectivas a la que yo tenía a esa edad. 18, 20 años, tenía algunas, como todo el mundo, ¿verdad? Quería disfrutar ciertas cosas, quería hacer otras cosas, pero veo que la digitalización y la transformación tecnológica de alguna forma ha impactado favorable y algunas veces no favorablemente a la juventud. La conversación tú a tú, yo creo de alguna forma se ha degradado, ¿verdad? O se ha debilitado de alguna forma porque estamos mucho más envueltos en usar plataformas tecnológicas para evitar un mal rato, evitar ciertas cosas. Es más fácil mandar un mensaje de texto que una llamada telefónica. Vi los otros días fue un meme, un video de unos muchachos en los 80 y tú veías niños en los 80 y decían, oye, pero tú me dices que tú tienes que mandarle un texto a una persona ahora para decirle que lo vas a llamar, tú no simplemente lo llamas. O simplemente estás diciendo de que y salió un muchacho con los tapes de música, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que si tú paras de pagar la suscripción, tú no tienes acceso a la música, como yo tengo los tapes aquí para escuchar la música. Y es verdad, o sea, hasta un punto es verdad. Y yo creo que ese tema de estar personal y estar con las personas en sitio, hemos perdido un poquito el hilo de esas cosas porque la juventud hoy día, no toda, pero la juventud hoy día prefiere comunicarse por alguna plataforma. Y eso yo creo que va a continuar evolucionando. Y desde ese punto de vista, yo te diría que los elementos que me han ayudado a ser y mejorar mi día a día es ser consistente y show up every day. Show up every day. O sea, lo que mencionaste al principio de la conversación, ¿verdad? Yo tuve muchos desafíos cuando traté de buscar trabajo en Singapur y yo seguía tocando puertas, insistencia. Mira, yo no digo que tengo un superpower y que no sé qué. Sí, oye, gracias a Dios he tenido la oportunidad, gracias a mis padres, de tener ese safety net y el posicionamiento. Pero yo creo que mi superpower es consistencia, persistencia, soy muy persistente y yo tengo un work ethic que es enfermizo, digamos, porque yo hago las cosas until the job gets done. Y esas tres cosas tú no tienes que ser especial para nada de eso. Yo creo que esos tres elementos, consistencia, persistencia y tener una ética de trabajo que va a hacer las cosas bien, que no te vas a quitar, como decimos en Puerto Rico, es súper importante. Y eso me ha permitido ser exitoso en México, me ha permitido ser exitoso en Costa Rica. Yo ahora estuve en Costa Rica hace 3 semanas con el banco más grande del país
donde eso parecía un matrimonio donde fui. Estaba todo el mundo, estaba el presidente, la nueva presidenta de la República, estaba yo, un puertorriqueño aquí, o sea, dándole pasta y queso, como he decidido, porque lo ayudamos a superar unos temas que tenían. Y estábamos ahí en una audiencia, llegué a San José, un gran país, gran lugar. Tenemos vuelo directo el año pasado, ya no lo tenemos. Un dolor. Pero esa consistencia, esa persistencia y ese elemento de tener un work ethic me ha permitido, ¿verdad?, sobresalir. Y que te digo, cualquier persona joven que está saliendo hoy día de la escuela puede hacer esas cosas. Hablamos de San Ignacio al principio de la conversa, algo, y esto gracias a mi papá. Cuando yo me voy a Indiana Culver Military, él me dice, mira, yo quiero que tú dones todos los años un premio de $5,000 a San Ignacio para el premio de oratoria. Y eso es algo que ya lleva sobre 20 años corriendo en el Colegio San Ignacio. Y es algo que yo creo fielmente en ese premio de oratoria, porque el poder comunicarse, el poder hablar, yo pienso que en Puerto Rico podemos hacer un mejor trabajo en comunicarnos mejor en castellano y de una forma más pausada. Ese tema de oratoria yo creo que es algo que todos, seamos mayor, joven, lo que sea, podemos hacer un mejor trabajo, porque yo lo veo el día a día. O sea, el día a día, si yo hablo, ¿verdad?, como acostumbramos a hablar en Puerto Rico, en México, en Chile, etcétera, no me va a ir tan bien que si yo hablo un poco más pausado y más univisión, como yo le digo, para demostrar, ¿verdad?, de que soy alguien que le puedo ayudar. Entonces, ese tema de poder tener capacidad de comunicarse es algo esencial, y le diría a todos los jóvenes, a Younger Generation, ¿verdad?, es un superpower. Es un superpower comunicarse. Una anécdota que me decía Bill Tuber, que fue quien me permitió entrevistar en EMC en su momento, que mantuvo una gran amistad con Bill, fue el segundo en mando de EMC Corporation. Me decía, en unas reuniones grandes que hacía, decía, compañía grandísima, líder en su mercado, fue la compañía que creció más en el NYSE en la década de los 90. Y él decía, our most valuable asset, in fact, our only asset, is the ability that we have to talk to our customers. Y eso dice tanto de la importancia que tenemos de hablar contundentemente con el prójimo para llevar un mensaje, y eso yo creo que sería el elemento que compartiría. Mencionaste el término superpower. ¿Sabes qué? Yo me considero, si me preguntas qué superpower tú tienes, yo te diría que es de sentir energía y unir puntos dispersos y simplemente sentir y tener una visión. Y eso viene de mi mamá. ¿Qué enseñanza, lección, aprendizaje puedes compartir de tu mamá? Son muchas. La verdad que el contraste de mi mamá y mi papá son importantes, porque son personas que son bien diferentes en su forma de ser y sus capacidades. Y yo creo que una de las enseñanzas, y son muchas, de mi mamá hoy en día, es la unidad y la comunidad que ella tiene con las personas. Ella es de aquí de Puerto Rico y ella ha crecido ¿verdad?, en la comunidad de aquí de Puerto Rico. Pero esa unidad y esa comunidad que ella ha permitido tener a través de diferentes estratas económicas, a diferentes elementos, poder nuevamente comunicarse, pero comunicarse, o sea, sin ningún tipo de agenda y simplemente ser un buen ser humano, un buen vecino, un buen residente. Yo creo que son de los elementos más sencillos y más claves que yo aprendí de mi mamá, que son muchos. A mi mamá le gusta mucho viajar, he viajado mucho con ella y aprendí mucho en esos carriles, pero ese sentido de comunidad y unidad que ella siempre ha podido promocionar y llevar a través de los diferentes elementos, es uno de los puntos más que me ayuda a mí en el día a día, sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Has dejado un blueprint para mucha gente. Muchas gracias, Alberto.